Bienvenidos a este espacio de dibujo técnico. Vamos a hacer un estudio de la línea. ¿Qué es la línea? Las diferentes definiciones nos dicen que la línea es una secuencia de puntos. Una de las definiciones nos dice que la línea son una secuencia de puntos, es decir, son un punto detrás de otro, así conformaríamos lo que es una línea, ya sea en este caso una línea recta o una línea curva, formando un punto detrás de otro. Otra definición nos dice que es la unión de dos puntos. Ya tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, y sería la unión de estos dos puntos mediante una línea, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Ya? Otra definición nos dice que es la trayectoria de un punto sobre una superficie plana. Es decir, tenemos un punto y hacemos que este punto haga un recorrido hasta llegar a un determinado objetivo, dejando un rastro, ya sea de forma directa o de forma indirecta. ¿Ya? Llegaría a partir de un punto, llegando hasta otro, dejando un pequeño rastro. Es la trayectoria de un punto sobre una superficie plana. Estas son las tres definiciones que se han encontrado. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de línea. Tenemos la línea recta, ¿ya? Y la línea curva. La línea recta es aquella que va de un punto a otro de forma directa, y la línea curva es la que va de un punto a otro de forma indirecta. Tipos de línea recta. Tipos de línea recta o definiciones de línea recta. Tendremos lo que es la recta, que nos indica o nos dice que es una línea que no se desconoce de dónde parte y se desconoce hasta dónde llega. Entonces esa sería una recta. Por ejemplo, las rieles o las marcas en el camino, que no vemos desde dónde viene y tampoco vemos hasta dónde va. La semirrecta es un punto, o es la mitad de una recta. Sabemos de dónde parte, pero no sabemos dónde llega. Eso no quiere decir que no haya una recta por detrás. ¿Ya? Entonces esa es una línea recta, la semirrecta. Luego tenemos lo que es el segmento. El segmento de una recta es cuando tenemos una recta de que vemos de dónde parte y vemos hasta dónde llega. Lo que no vemos o lo que suponemos es que tiene una continuación tanto antes y después, ¿ya? Entonces tenemos lo que es la recta, la semirrecta y el segmento. Ya esos son los tipos de recta o las definiciones. Ahora, clasificación de las líneas. Se clasifican de tres formas: uno por su forma, otro por su posición en el espacio y otro por su relación entre otras líneas. Vamos a empezar con la primera clasificación. Vamos a clasificarlo por su forma. Según la forma que tengan, las líneas se clasifican en líneas rectas, ¿ya? Y estas líneas rectas las observamos en toda nuestra realidad. Vemos ahí que están en los fierros de las ventanas, en las construcciones, en las escaleras, en la naturaleza también podemos observar líneas rectas en algunas ramas, árboles. Entonces esa es la línea recta. Según su forma también la podemos clasificar como línea curva. La línea curva es una línea que tiene una forma diferente, una diferencia. Por ejemplo, los caminos, que en algún caso tienen formas curvas, algunos espacios arquitectónicos, las ramas de los árboles, que forman también líneas curvas. Otro tipo de clasificación según su forma llegarían a ser las líneas mixtas, que mezclan lo que son la línea recta con la línea curva. Por ejemplo, aquí vemos las telarañas que están mezclando líneas rectas y líneas curvas, las olas del mar que parten en línea recta y luego se vuelven una línea curva al formar una ola, algunos espacios arquitectónicos, como aquí vemos por ejemplo un puente que empieza con una línea horizontal y forma una curva y otra vez vuelve en una línea horizontal. Serían líneas mixtas. Otra forma de clasificar las líneas según su forma serían las líneas quebradas. Es cuando una línea se parte en dos o tres pedazos, o se dobla, mejor dicho. Por ejemplo, aquí vemos en la naturaleza las patitas de las arañas, que son como líneas quebradas.
También vemos algunas estructuras arquitectónicas. Aquí vemos un puente que tiene una línea quebrada, ¿ya? Entonces la clasificación según su forma llegarían a ser línea recta, línea curva, línea mixta y línea quebrada. Ahora vamos a ver la clasificación de líneas según su posición en el espacio, ya en el espacio donde vivimos. Según esa posición, ¿qué tipo de líneas conocemos? Veremos tres tipos de líneas. La primera, la línea vertical. Esta línea vertical tiene su relación con la gravedad, ya con el sentido gravitacional. Es decir, por ejemplo, cuando Isaac Newton descubre la gravedad, le cae una manzana de forma vertical. Entonces él descubre que esta caída es de forma vertical. Entonces la línea vertical está relacionada a la caída de algún objeto o a la gravedad de la Tierra, ya que todos los objetos se direccionan hacia el centro de la Tierra. Por ejemplo, en la construcción se utiliza la plomada, ¿ya? La plomada es un gran ejemplo de verticalidad, donde en una cuerda se sujeta una especie de trompo de metal y esta cuerda está tensada hacia abajo de forma vertical. También las arañitas construyen sus hilos que cuando cuelgan de los árboles, cuelgan de su hilo también de forma vertical. Como vemos, todo es en relación a la gravedad de la Tierra, ¿ya? La línea vertical. Luego tenemos lo que es la línea horizontal. La línea horizontal se relaciona a la quietud del agua. Ya cuando vemos un río o un mar que está en calma, entonces vemos una horizontalidad y vemos que está quieta. Ya en el caso de la construcción, los albañiles utilizan una regla que en el centro tiene una burbuja de agua, la cual nos indica si la pared está de forma horizontal o está inclinada. Ya entonces la línea horizontal se relaciona a la quietud del agua. Otra clasificación según su posición en el espacio es la línea inclinada. La línea inclinada es aquella recta que no es ni horizontal ni vertical, ¿ya? Que no es horizontal ni vertical, que no tiene relación ni con la caída de los objetos hacia el centro de la Tierra, ni no tiene relación con la quietud del agua. Por lo tanto, cualquier otra línea que no sea horizontal o vertical llegará a ser una línea inclinada. Listo. La clasificación de las líneas según su relación entre las mismas. Tenemos lo que son las líneas paralelas. Líneas paralelas son aquellas líneas que tienen una distancia igual en cualquiera de sus puntos. Es decir, parten dos de un punto y llegan hasta el otro punto las dos líneas también. Ya en la naturaleza, por ejemplo, cuando vemos un conjunto de árboles que están a la misma distancia de separación, vemos paralelismo, que son paralelos entre sí. En la construcción también, en algunos casos, en este caso vemos los guatos o los hilos de alambre de construcción que unen este puente, las columnas de la construcción, las rieles del tren que parten de un punto, parten de dos rieles y en ningún momento estas dos se unen, entonces son líneas paralelas, ya que son una al lado de la otra, que están separadas a la misma distancia. Pueden ser 2, 3, 4, 5, varias líneas pueden ser paralelas entre sí. Luego tenemos lo que son las líneas perpendiculares. Las líneas perpendiculares son cuando relacionamos dos líneas y la distancia o la abertura entre estas dos líneas es de 90 grados. Ya es de 90 grados, estaría formando como una especie de T. Por ejemplo, en el cubo Rubik vemos ahí líneas perpendiculares tanto en medio como a las esquinas. Ya recordemos que las líneas perpendiculares pueden ser en L o en T, o también pueden ser en forma de cruz. Ya entonces la cosa es que estas líneas forman un ángulo de 90 grados en su relación. Ya entonces a eso se le llama línea perpendicular. Por ejemplo, la llave cruz de un auto, estas son líneas perpendiculares. Las ventanas de una construcción igual tienen líneas perpendiculares. Ya como les digo, puede ser en forma de L, de cruz
o de T, de cualquiera de estas formas, siempre y cuando formen ángulos de 90 grados. También tenemos otro tipo de líneas según su relación entre las líneas, ya serían las líneas convergentes. Las líneas convergentes son aquellas que se direccionan desde afuera y se unen en un solo punto, ya. Por ejemplo, los puntos de encuentro. Vemos ahí, por ejemplo, que nos indica que cualquier persona que se quiera reunir, ese punto del centro es un punto de reunión o un punto de encuentro. Los imanes están atrayendo hacia cada polo los diferentes trozos de metal, entonces estarían formando diferentes líneas convergentes, lo están reuniendo en un solo punto. El planeta Tierra en sí tiene un núcleo, y este núcleo nos une a todos en sentido gravitacional hacia el centro, lo cual estaría formando líneas convergentes que no podemos ver, pero que sí existen. Por su relación, clasificación de líneas, por su relación entre líneas divergentes. Las líneas divergentes son aquellas que parten de un punto y se van separando cada una en su dirección. Por ejemplo, los puntos cardinales. Donde quiera que nosotros nos encontramos, podemos encontrar el norte, el este o el oeste, el norte y el sur, señalando hacia cuál lado queremos ir. Entonces partimos de un punto y nos podemos direccionar hacia cualquiera de estos 4 puntos. Otro ejemplo, los relojes. Los relojes tienen un centro y de su centro salen las diferentes manillas que nos indican la hora. Entonces estas manillas están marcando hacia afuera. ¿Ya? Las líneas divergentes son aquellas que parten de un punto y marcan o se direccionan hacia el exterior. Por ejemplo, las palmeras, las hojas de las palmeras parten de un centro y sus hojas se van abriendo hacia los costados. ¿Ya? Eso sería todo. No se olviden suscribirse y un saludo especial a mis estudiantes del Colegio Mariano Baptista, ubicado en la ciudad de Cobija, Pando, en Bolivia. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.